Bendecida noche para todos y cada uno de nuestros televidentes, aquellos que nos ven a través de los diferentes medios, Facebook o YouTube. Les bendecimos en el amor del Señor en esta tarde de familia, donde vamos a aprender más y más de esos principios del reino. Queremos que te dispongas, que tomes ahí la Biblia, que tomes ahí tu libreta de apuntes, que dejes lo que estás haciendo y que te concentres en este momento porque Dios quiere hablar a tu vida y a tu corazón. Te saludamos desde Cali, Colombia, originamos este programa, ahí alrededor del mundo donde te encuentras, te bendecimos. Si estás en una casa de bendición, te bendecimos en el amor de Dios allí en nuestra hermosa ciudad de Cali, te bendecimos. Si estás también en el hospital, en cualquier hospital que te encuentres, te bendecimos en el amor de Dios, que Dios sea sanando ahí donde tú estás, sea llevando esa palabra de aliento para tu vida. Si estás de pronto en una cárcel, bueno, ese tiempo también que sea de mucha bendición para ti. Si vas en tu vehículo, esté muy atento también a lo que Dios quiere hablar a tu vida, amor. Buenas tardes. Dios me bendiga, mi cielo. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que en esta hora se conectan. Bueno, saludamos también, mi cielo, a nuestros pastores Andrés y Marcela. Les saludamos en el nombre de Jesús y bueno, creemos que Dios va a hacer algo. Hoy nos va a enseñar el Señor algo especial acerca de la Biblia y hemos estado trabajando acerca de la Biblia. Ya terminamos nuestro tema de la oración. El programa pasado estuvimos hablando y tratando acerca de la Biblia, qué es la Biblia, ¿verdad? Estuvimos comentando acerca de todo lo relacionado con la Biblia. Dimos una breve introducción y estuvimos enseñando acerca de qué es lo que hace la Biblia en nuestra vida, qué es útil para enseñar, para corregir, para exhortar. Y qué bueno es que hoy podamos seguir aprendiendo acerca de la Biblia, acerca de este libro tan hermoso y tan especial que, hombre, de alguna u otra manera ha permanecido por muchos ataques, por muchas cosas que quizás han querido eliminarlo, pero la Biblia ha permanecido. Así que en este tiempo te pedimos que tú utilices tu cuaderno, tomes tu bolígrafo y tomes tu Biblia para poder aprender más del Señor y tú te puedas guiar en todo lo que nosotros vamos a compartirte, versículos bíblicos para que tú también puedas leer y escribir en tu cuaderno de notas. Así que vamos a iniciar en este tiempo de oración para que Dios tome el control de todo cuanto vamos a realizar. Así es, amor. Ante todo, primero Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Dios. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Padre, bendice a los hermanos que en esta hora, Señor, están conectados, se están conectando, Dios. Te pido que traiga sabiduría, inteligencia, entendimiento, Señor. Te pido que traiga revelación, Señor, de lo alto. Usa nuestra vida, Señor. Estamos aquí, Señor. Todo dependemos de ti, Señor. Habla, Señor Padre Celestial. Queremos escuchar tu voz, Señor. Dirige a los hermanos, Señor, que están detrás de cámara, Señor. Te pedimos que seas tú direccionando, Señor, trayendo sabiduría. Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora. Colocamos este tiempo en tus manos. Enséñanos tu palabra, enséñanos tu doctrina, enséñanos lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos. Tus consejos, Señor, sean bienvenidos a nuestra vida. Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora. Te bendecimos y te adoramos, Rey. Gracias por todo, Dios. Amén y amén. Bueno, y la sección que viene a continuación es muy interesante porque en esa sección puedes afianzar esos principios del reino que viste en la clase pasada. Así que pon mucha atención al siguiente video. Y ahora, en tu programa de Discipulado en Casa, llegó el tiempo de afianzar los principios del reino. ¿Recuerdan lo que vimos en la clase pasada? Pongamos a prueba tus conocimientos. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Recuerdas cuántos libros tiene la Biblia? Piensa en la respuesta correcta. A, 72. B, 66. C, 39. Si pensaste en la opción B, acertaste. Son 66 los libros considerados canónicos, es decir, los reconocidos como escritos inspirados por Dios. ¿Recuerdas en cuántas secciones está dividida la Biblia? Piensa en la respuesta correcta. A, 3 secciones. B, 10 secciones. C, 2 secciones. Si pensaste en la opción C, acertaste.
La Biblia se encuentra dividida en Antiguo Testamento. Narra la historia del pueblo de Israel antes de Cristo. Y Nuevo Testamento narra los sucesos de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. ¿Lograste memorizar los 5 primeros libros de la Biblia o Pentateuco? Completa tu respuesta mentalmente. La respuesta es: número 1, Génesis; número 2, Éxodo; número 3, Levítico; número 4, Números; número 5, Deuteronomio. Esperamos que hayas afianzado los principios del reino visto en nuestra clase pasada. Bueno, esperamos que hayas afianzado los conocimientos vistos en la clase pasada y retomamos entonces este tema de la Biblia, no sin antes hablar un poco acerca del concurso que lanzamos hace ya 15 días, amor, en ese programa de bendición que fue hace 15 días, donde hablamos, y bueno, era un cuestionario concurso acerca de la oración, a ver qué tanto habías aprendido acerca de la oración, y efectivamente tuvimos muy buen ya tenemos ganadora. Sí, una ganadora, y también les dejó pues un mensajito, ahora lo vamos a ver. Pero queremos contarles cómo nos fue. Bueno, hubieron, amor, participantes de muchos lugares, desde Cali. ¿Desde dónde más, mi amor? Bueno, nos estuvieron contestando las preguntas desde Cali, desde Chile, desde Villavicencio, desde Bogotá, desde Ecuador, diferentes lugares que Dios nos permite que esas personas... Exacto, miren lo especial que es cuando nosotros apoyamos todo este tipo de medios y cuando hacemos todo este tipo de tiempos de enseñanza, porque viaja tanto que las personas son edificadas, y eso es lo más importante, que las personas puedan ser edificadas en Dios, puedan ser edificadas en Cristo Jesús, y sobre todo aprender del reino de Dios, aprender de lo que Dios realmente tiene para cada uno de nosotros. Por eso es importante que tú puedas aprender en este tiempo que hemos tenido. Y bueno, también, en esas preguntas que se hicieron fueron, 10 preguntas, ¿cierto? Fueron 10 preguntas, la cual pues estamos premiando todo el conocimiento que tú puedes aprender en este tiempo de discipulado, en esta hora. Por eso es importante que tú prestes mucha atención. 10 preguntas, 22 personas que pudieron participar, que pudieran haber sido más. Te animamos para que en los concursos que estemos lanzando pues puedas también participar. Eso es, así es, y bueno, que tú también puedas ser partícipe, pero antes queremos darle a conocer la ganadora de este primer concurso que tenemos de discipulado, al cual estamos premiando tus conocimientos. Bueno, y en esta hora de la tarde estamos, muy felices porque tenemos una ganadora de ese concurso del tema de la oración, donde pudimos hace 8 días retar esos conocimientos, y doy la bienvenida a Claudia. Claudia, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme a esta premiación. No esperé que iba a ganar, pero bueno. Bueno, aquí les cuento que Claudia contestó en tiempo prácticamente récord y acertando en todas las preguntas. Aproximadamente a las 6:20 de la tarde contestó acertadamente todas las preguntas, y por eso eres la primera que contestó bien y eres la que ganó. Entonces, Claudia, aquí tu premio. Muchas gracias por participar. Y pues queremos preguntarte cómo fue tu experiencia y cómo te ha parecido el programa. Pues mi experiencia realmente es para complementarlo el discipulado que estoy en el nivel 2 con la hermana Yamilé. Ya se había ahondado sobre este tema y estaba como a la par los dos temas. Entonces ese día yo no me iba a conectar porque ya había llegado tarde del trabajo. Entonces yo dije, no, ¿para qué conectarme ya si ya yo creo que ya han dado casi todo? Entonces vi el formulario, incluso lo dudé mucho yo dije, no, para llenarlo, pero dije, bueno, lo voy a llenar, y bueno, lo llené y ya estoy muy agradecida.
Ah, bueno, súper bien. Bueno, ¿y qué te ganaste? Revisa. Y además también cuéntanos cómo te ha parecido el programa, ¿te ha gustado esa sección de afianzando los principios del reino? ¿Qué tal te ha parecido todo ello? Bueno, mientras ella destapa ahí el premio, puedes irnos contando. No, yo lo tomo como para complementarlo el discipulado, que realmente pues, se está haciendo de esa manera virtual. Ya lo había hecho de manera presencial, pero pues por cuestiones de la pandemia pues está virtual. Entonces pues esos días yo me conecto para complementar. Ah, ok, invita a todos para que puedan seguir viendo este programa y que puedan también, como tú, ganarse, bueno, un detalle. Bueno, yo los invito realmente a estas tardes de familia para complementar, para que profundicen, para que ahonden más en la palabra. Son cimientos, son principios del reino de Dios, de todo también lo que nos enseñan nuestros pastores y bueno, todo el equipo ministerial que hace parte pues, de esta iglesia. Bueno, Claudia, ¿qué te pareció el premio? Muy bonito, realmente sí esperaba la palabra. Yo tengo una con la cual estudio, pero sí estaba pensando en tener otra, porque la otra yo la subrayo y la señalo, entonces yo quería una donde no la subrayara. Bueno, Dios ha cumplido las peticiones de tu corazón y bueno, esa es la invitación para que todos podamos participar en este Desafiando los Principios del Reino, donde premiaremos a aquellos que, bueno, acertadamente contesten las preguntas o participen en cada uno de los retos que vamos a seguir planteando en este programa. Los invitamos a que continúen aquí bien sintonizados en este programa. Dios les bendiga. Bueno, y así como les dijo nuestra feliz ganadora, a esa es la invitación para que no te despegues de este programa donde aprendes cada vez más de esos principios del reino. Tenemos también por aquí algunos comentarios de esos participantes. Por lo menos Nicole de Cali nos dice: un programa en el cual cada persona es bendecida y edificada en gran manera, en donde todos podemos aprender acerca de las bases bíblicas y así cada día crecer más en el conocimiento de la palabra de nuestro Rey, en donde Dios también usa personas de gran bendición para que puedan enseñar a aquellas que anhelan aprender la palabra de Dios y de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, esa es la percepción que tiene Nicole allí, una de las participantes de nuestro programa. También tenemos otro comentario por aquí de Sebastián Arboleda de Cali. Dice: bendiciones por ese programa tan maravilloso, edificante y bendecido. Y así, diferentes comentarios que tenemos, y qué grato amor es saber que de verdad las personas están siendo edificadas y bendecidas, porque la palabra de Dios no llega vacía, amor, sino que cumple el propósito. Y que estamos creciendo en el reino. Recuerde que entre más nosotros que somos embajadores del reino, ¿verdad? Aprendamos la constitución del reino, aprendamos este manual. Oiga, se nos va a hacer fácil comenzar a desarrollarlo y a practicarlo en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos, en la congregación, en el mundo, en este mundo que es mundo lleno de pecado, pero nosotros siendo embajadores somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y cuánto más que aprender todo este tipo de doctrina, la doctrina del Señor, la verdad de Cristo, la constitución del reino, para que podamos desarrollar todo cuanto Dios nos enseña. Así es, amor, y bueno, con un promedio de 8,36 puntos de 10 puntos posibles fue este concurso. Les invitamos para que, bueno, aquellos que ahí les salía como la respuesta correcta e incorrecta, para que, bueno, corrijan esas respuestas que de pronto no tenían así como tan claras, y puedan pues continuar con esos principios del reino, establecerlos bien en su vida y en su corazón. Y prepárate para la próxima premiación, ¿no? La próxima preguntas que vamos a hacer, terminando este tema, vamos a hacer otras preguntas, en la cual por eso te decimos que tomes muchos apuntes. Aprende no para un momento, sino nuestro pastor dice para toda la vida. Entonces, que nosotros podamos aprender eso. Y recuerda, vamos a premiar tus conocimientos y ya en su momento vamos a realizarlo y les vamos a anunciar. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a seguir aprendiendo acerca de la Biblia y vamos a comenzar nuestro tema que estamos desarrollando, y es acerca de la Biblia, ¿sí? Recuerda que la Biblia es la constitución de Dios, la palabra de Dios,
es la palabra especial de nuestro Dios que nos ha dejado para que nosotros podamos direccionarnos, para que nosotros podamos tener sabiduría, para que nosotros podamos desarrollar todo cuanto Él tiene para cada uno de nosotros y poder aprender principios del reino, poder aprender todo cuanto Él tiene para cada uno de nosotros. Y es importante que estudiemos la Biblia, no es dejarla abierta. El programa pasado decíamos, no es dejarla abierta y colocarla en el Salmo 91, Salmo 23 y dejarla ahí. No, hay que ponerla por obra, ¿sí? No tan solo ser oidores, sino también hacedores. Tomar la palabra, la constitución del reino, pero también ponerla por obra, porque es importante estudiar la Biblia y entre más nosotros la estudiemos, vamos a conocer el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para esto, quiero que tú tomes la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice, busca ahí en tu Biblia, dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, y dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Recuerda, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, ¿sí? Desde la niñez, desde este momento, no significa de pronto, en este momento nos están escuchando, bueno, ya personas adultas, ya personas que llevan cierto tiempo de edad, ¿verdad? No significa que solamente sea para los niños, no, pero desde más temprano, en este momento que tú tomas la palabra, las Sagradas Escrituras, déjame decirte que Dios asimismo va a comenzar a revelarte, Dios va a comenzar a mostrarte, y dice la palabra, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Recordemos que hablábamos que la Biblia, ¿verdad? Todo el tema central de la Biblia es el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad, el plan amoroso de Dios que Dios tiene para la humanidad de salvación. Toda la Biblia nos habla y Dios quiere que nosotros seamos salvos por Él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia, cuando nosotros venimos a la constitución de Dios, entonces esta Biblia nos enseña a ser sabios, nos enseña las palabras de Dios. Tomamos la Biblia, ¿verdad? Nos va a comenzar a dar mucha sabiduría para poder nosotros direccionarnos y poder alcanzar la salvación, que es gratuita, pero que de alguna u otra manera en el camino, ¿verdad? Vienen tropiezos, vienen situaciones difíciles, vienen situaciones duras, pero al yo tener la Biblia, ella es la que me va a traer a mi vida fe, y esa fe es la que me va a ayudar a creer ¿en quién? A creer en que ya Dios hizo algo por mi vida y yo tengo que avanzar, no puedo detenerme. Entonces mira lo que dice ahí, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Creer, salvación. Entonces la palabra de Dios me va a alimentar mi vida. Entonces yo voy a comenzar a crecer en la fe, y el crecer en la fe me va a ayudar a que yo pueda alcanzar esa salvación, creer más en lo que Él realmente tiene para mi vida. Amén, amor. Y veamos, hace 8 días la Biblia es la palabra de Dios, y en el primer punto veíamos es el libro especial de Dios, compuesto por 66 libros, dividido en 2 secciones. Lo pudiste ver ahí de pronto en las preguntas de Afianzando los Principios del Reino. Hoy queremos entonces hablar, como lo ha dicho mi esposo, de ese estudio de la Biblia. ¿Por qué debo estudiar la Biblia? Bueno, número 1, debes estudiar la Biblia porque ese estudio te va a permitir conocer a Dios. Y como lo decía mi esposo, tener esa fe para salvación. Quiero compartirte también otro versículo que está en Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es importante que tomemos esta palabra, esta Biblia, y que la escudriñemos, así como lo dice aquí, de día y de noche. Que no apartemos, dice aquí, nuestra boca de este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Eso es lo que Dios desea, que podamos colocar por obra lo que está escrito, y debemos estudiar la Biblia. Y número 1, para conocer a Dios. ¿Y cómo llego yo a conocer a Dios estudiando la Biblia? Porque bueno, esas son las palabras de Dios, y yo a través de la lectura de esta palabra, de meditar en ella de día y de noche, yo puedo conocer los atributos de Dios. Puedo entender que Dios es un Dios que todo lo puede. Puedo entender también que Dios es un Dios que todo lo sabe.
que es un Dios que también está en todas partes, en todo lugar, a través de ese estudio de la Biblia. ¿Qué más puedo entender acerca de Dios? Puedo entender que Dios es bueno en esencia, que los pensamientos que Él tiene para mí son de bien y no de mal. Puedo entender también que cómo era Dios, cómo era el Señor Jesús, lo que Él hacía. Lo veíamos hace 8 días que la Biblia se divide en sus 2 secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento está como tal lo que el Señor Jesús hizo. Y entonces a través de eso yo puedo aprender lo que Él hizo y cómo es Él en esencia. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Todo eso lo encontramos a través de ese estudio de la Biblia. ¿Qué más dice Dios? Dios dice que Él quiere que nosotros seamos su pueblo, que Él quiere ser nuestro Dios. También podemos ver las promesas de Dios aquí, es decir, esta es la constitución del reino amor. Y a través de ese estudio vamos a poder conocer más y más a Dios. Y ese conocer y ese aprender de la Biblia, estoy conociendo directamente la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? Porque en situaciones vienen preguntas a la persona, ¿verdad? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Por qué Dios me tiene aquí? Situaciones y preguntas que se hacen cada persona, ¿verdad? Pero antes que eso, Dios quiere mostrarse a nuestra vida. ¿Y cómo se muestra nuestra vida? Yendo a la Biblia, ¿sí? Entonces Dios comienza a revelar sus palabras a nuestra vida. ¿Cómo yo ser un buen ejemplo? ¿Cómo yo puedo imitar a Dios? ¿Cómo yo puedo imitar a Cristo? ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene para mi vida? Entonces, cuando vengo a la Biblia, el Señor comienza a enseñarme, a guiarme, y mi relación con Dios comienza a fortalecerse. Sí. Tu relación y mi relación, cuando yo vengo a la Biblia, entonces yo estoy confiado en lo que Dios me dice a mí. Entonces, cuando yo vengo a la Biblia, yo sé que quizás aunque ande en valle de sombras de muerte, oiga, no tengo que temer porque el Señor estará conmigo, ¿cierto? Cuando voy a la Biblia. Pero si yo no voy a la Biblia, primero no voy a conocer a Dios. Un ejemplo, y es que si yo ando mucho tiempo con mi esposa, pues de hecho lo hacemos, se nos va a pegar el uno al otro. Entre más yo ande con alguien, pues hombre, se me va a pegar lo que tengo, lo que la otra persona tiene, ¿verdad? Y así igual. Entonces, entre más yo voy a la Biblia, entonces más me voy a parecer a la Biblia, a lo que Dios tiene, a los diseños que Dios tiene para mi vida, ¿cierto? Entonces voy a comenzar a aprender a Dios y se me va a pegar todo lo de Dios. Ya no hablo por mi propia cuenta, sino es lo que Dios hay dentro de mí, que ya son las palabras de Dios. Así que es. las palabras de Dios son espíritu y son vida. Entonces, ahí es cuando de nuestro interior saldrá ríos de agua viva. Entonces, ¿por qué? Porque me estoy alimentando de la palabra de Dios, de la fuente de la Biblia. Por eso esta constitución tiene que estar impregnada en tu vida, tiene que estar tú constantemente y yo alimentándonos de la Biblia. Así, amor, y es algo importante lo que has dicho porque es una relación directa con Dios. Lo aprendíamos, a través de la oración tú hablas con Dios, pero Él te habla primeramente a través de su palabra, a través de la Biblia. Ya no tienes que buscar a que alguien te diga lo que Dios dice, no necesitas terceros, puedes ir a la palabra, está como ese camino directo, ¿sí? Esa relación directa con Él. No, es que alguien te dice, no, Dios es así, no, tú lo lees y el Espíritu Santo te revela cómo es Él. Mi cielo, y recordemos que nosotros, lo vimos en el tema de la oración, nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración y Dios se comunica con nosotros a través de la Biblia. Así es, amor, y vemos entonces cómo primero yo estudio la palabra para conocer más a Dios y número 2, la estudio para fortalecer esa relación con Dios, porque una cosa es que yo te diga, mucho gusto, Stephanie, y ya, te conozco, ¿verdad? Pero que de pronto yo ya fortalezca mi relación contigo, con Dios, entonces allí yo ya comienzo a pasar tiempo con Él, con esa persona que es Dios, y comienzo también a conocer cómo es Él, comienzo también de pronto a saber qué le agrada a Él, qué es lo que a Él le gusta, y comienzo también entonces yo a dejar eso que le desagrada, eso que no le agrada a Dios, y así es donde yo comienzo a fortalecer esa relación con Dios. Pero ¿sabes qué pasa, amor? Muchas veces no se lee la Biblia, en realidad se tiene como
solamente se lee muchas veces amor en el templo, y a veces ni en el templo porque la iglesia no trae la palabra. Hemos visto nosotros que servimos en la iglesia nos damos cuenta que muchas personas no cargan la Biblia y supieran lo valioso que en realidad es este libro, porque no es un libro informativo meramente, sino que él transforma vidas y debemos darle valor a esa palabra de Dios. Entonces una pregunta sería, bueno, ¿qué valor le estás dando a esa palabra de Dios? Asimismo podríamos entender cuál es la relación que esa persona puede tener con Dios, porque sencillamente si ni carga la Biblia, yo creo que esa relación está rota, está como distante, como que el wifi se le cayó, por decirlo de alguna manera, como que no le entra la señal, ¿cierto, amor? Y bueno, No, imagínese que se le quede el celular a usted. Yo creo que usted no dejaría el celular, nosotros no dejaríamos el celular, pero ¿por qué la Biblia sí? Mira lo que dice ahí en Salmos capítulo 1, versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, me habla en el versículo 1, bienaventurado. Cuando nosotros hablamos de la ley de Jehová son las palabras, ¿verdad? Entonces, meditamos de día y de noche. Pero que esa palabra dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, cuando nuestra delicia, imagínate tú comiéndote un helado, y hablamos de ese helado donde quizás no se quiere que se termine ese helado. No, y un helado así como, bueno, por decir una marca o no decir marca, pero de esas de las marcas de helado que son deliciosos los helados. Entonces, mira lo que habla, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En las palabras de Jehová, entonces tenemos que deleitarnos, delicia. Y si usted dice, me voy a comer una chocolatina de tal manera, de tal otra, ¿verdad? Usted se la deleita y quiere que nunca se le acabe, o bueno, esperar a que esas europeas, estirarla hasta que, bueno, se pueda terminar. Pero la delicia de nuestra vida debe estar en buscar las palabras de Dios y poder obtener lo que realmente Dios tiene para nuestra vida, porque lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida, cuando vamos a escuchar la voz de Dios, cuando venimos a leer la Biblia, son cosas que ahorita hablábamos de que son pensamientos más grandes que los tuyos y que los míos, ¿sí? La palabra de Dios, los pensamientos de Dios. Entonces Él quiere darnos a nosotros algo nuevo, diferente, pero tenemos que venir a la Biblia. Entonces, que la Biblia, la ley, lo que Dios tiene establecido en su palabra, entonces que sea nuestra delicia. Cuando viene siendo nuestra delicia, oiga, comenzamos a creer, es como el niño que usted le promete algo y hasta que usted no se lo da, él no se va a quedar quieto, sino que va a persistir ahí, deme tal cosa, deme tal cosa. Cuando venimos a Dios, nuestra delicia y nuestro pedir diario tiene que ser la voz de Dios, la Biblia, la palabra del Señor, y el Señor va a comenzar a alimentarnos. Así es, amor, y bueno, como queremos aprender a estudiar esa palabra de Dios, pues tenemos que empezar a entender cómo está organizada la Biblia. Yo sé que de pronto muchos ya lo saben y demás, pero vamos a hablar acerca de qué contiene esta Biblia. Entonces, vemos que contiene un índice, ¿sí? En las primeras páginas de la Biblia, las Biblias traen un índice que básicamente contiene todos los libros que trae la Biblia. Algunos traen hasta la abreviatura, que es importante porque vas a encontrar en algunas referencias bíblicas solo la abreviatura y hay muchos que no saben cuál es la abreviatura del libro y no la encuentran. Entonces, el índice con los libros, eso lo vas a encontrar allí para, bueno, fácilmente poder ir a ubicar la página y demás. O sea que la Biblia es organizada en libros, primeramente. Y dentro de los libros van a haber unos capítulos. Por dar un ejemplo, en Génesis 3:15. Entonces, primero va el libro, luego va el capítulo, que es el número más grande, y finalmente hay un número más pequeño, que es el 15, que sería el versículo. Pero hay que entender algo, y es que inicialmente la Biblia no era así. Es decir, los traductores, para poder encontrar algo exacto en la Biblia, lo organizaron así, incluso le colocaron los títulos, los capítulos, los versículos, pero antiguamente o originalmente la Biblia estaba en rollos y era de corrido. Entonces es importante que entendamos eso. Entonces, libros, capítulo dentro de los libros y versículos dentro de los capítulos. De esa manera está organizada la Biblia. Para el que de pronto no lo sabía, para el que lo sabía, pues que lo afiance
Y también como tarea que se aprendan esas abreviaturas para que sepan identificar. Bueno, hay algo también interesante, amor, en cuanto a esa organización, es que hay unos que son cartas, ¿sí? Los libros generalmente son los del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encontramos más bien cartas. Algunos libros sí, Hechos es un libro histórico, pero el resto son cartas. Entonces, no está bien decir, por ejemplo, Primera de Reyes, no, porque en el Antiguo Testamento son libros, entonces debemos decir, o estar mejor dicho, decir primer libro de los Reyes, más que en el Nuevo Testamento sí está son cartas, entonces primera carta a los Corintios, ahí sí lo puedo decir, digamos, en término femenino, bueno, porque es una carta, mientras que en el Antiguo Testamento es un libro. Bueno, son tips como para que podamos ir entendiendo cómo está organizada la Biblia. Ahora, también tenemos que entender de que hablábamos en el primer programa, ¿sí?, que está clasificado los libros de la Biblia, recordemos, 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, el cual pues están clasificados por libros históricos, libros históricos, el Pentateuco, los poéticos, los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, los evangelios, los libros históricos como Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas generales y el libro Revelación, que es Apocalipsis. Entonces se clasifica como de esta manera para darle como ese orden, ¿cierto? Entonces, para que también nosotros comencemos a mirar eso, porque es importante saber cuáles son los libros de historia, cuáles son los libros que me van a hablar de evangelios, ¿verdad? Cuáles son los libros que me van a hablar de la ley. Así es, amor. Y algo importante también es que son 66 los libros canónicos. ¿Cómo así canónicos? Son los que se consideran realmente inspirados por Dios, porque te encontrarás que en algunas otras versiones de la Biblia hay más libros, pero de acuerdo a un concilio, los canónicos son 66 y son los que nosotros manejamos. Entonces, para que lo tengamos muy presente también ahí. Y que la Biblia es una unidad. Todo cuanto usted lee en la Biblia tiene que tener una sincronización. No puede decir esto. No puede que el escritor diga, es que me pasó esto a mí y entonces comencé yo a practicar esto y no, tiene que ser todo sincronizado. Por eso es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No, sí. Y es que de por sí, como lo decíamos en la clase pasada, amor, la Biblia es una porque fue escrita por tantas personas y en tan diferentes tiempos, y vemos como de todas maneras, o sea, el Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo y vemos como hay una unidad. Y los cumplimientos que se dan, si nosotros vemos en el principio, nosotros vemos, tiene mucha relación con todo lo que va a acontecer en el Nuevo Testamento, ya está casi que dicho en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué se coloca, digamos así, para que, y si tú miras en ese cumplimiento de todas las cosas, ¿sí?, ya lo ha predestinado el Antiguo Testamento, ya lo ha dicho el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es importante que nosotros no leamos por pedacitos, sino que sepamos también de dónde viene, digamos, el contexto y mirar pues muy bien lo que nos quiere decir Dios en toda la Biblia en general, ¿sí? Porque no puedo coger un versículo nomás y ese versículo entonces es el que me habló y eso ya, no, tengo que mirar cómo fueron los acontecimientos, mirar todo el tema para que tú y yo podamos comprender la palabra del Señor más clara y podamos desarrollarla en nuestra vida. Bueno, muy bien. Entonces, como ya aprendiste a buscar en la Biblia, ¿qué tal si buscamos la promesa más grande del mundo? Que se encuentra ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, el versículo número 16. Y de tarea es que te la puedas memorizar, porque de verdad que es la promesa más grande del mundo. Y dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que lo puedas memorizar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire que es la promesa más grande del mundo. Si nosotros vemos la Biblia, es el plan de salvación, es lo que Dios nos ha dejado para que nosotros seamos salvos, ¿cierto? Para que nosotros podamos
aprender de la Biblia y tomarla nos va a alimentar, decíamos, tomarla nos va a alimentar nuestra fe, vamos a conseguir algo o vamos a persistir en esa salvación, ¿sí? Entonces, es el plan de Dios que Dios nos ha dejado, pero vemos aquí en la Biblia la promesa más grande del mundo, que Dios ha dado a su Hijo para cada uno de nosotros, para que esa muerte y esa resurrección que el Hijo hizo ahí en la cruz del Calvario, entonces nosotros podamos tener algo que se llama salvación, ¿sí? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dejó algo, ¿sí? Y ese algo Él lo dejó para que nosotros podamos tenerla y saber que el plan amoroso de Dios para con la humanidad está vigente y está en este momento, pero nos corresponde a nosotros conocer ese plan. Pero ¿cómo lo conocemos? No es tan solo una historia, no, es saber que Dios realmente me ha dejado a alguien que es su Hijo, el cual pagó por mí, ¿sí? Murió, resucitó, fue al Padre, a la diestra del Padre, pero Él me dejó a alguien que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí comenzamos a mirar cuál es el plan y lo grande que Dios tiene, la promesa grande que Dios nos dejó, y la podemos ver en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento nos relata cómo iba a ser esa venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces por eso hablamos de que la Biblia es una unidad y que la Biblia se complementa, todos los libros se complementan. Así es, entonces recordemos un poquito lo que hemos visto hoy. Hemos visto que debemos estudiar la Biblia para conocer a Dios, que debemos estudiar la Biblia para fortalecer esa relación con Dios, que la Biblia está organizada en libros, en capítulos dentro de los libros y en versículos dentro de los capítulos, y hemos aprendido que la promesa más grande del mundo está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y que en sí el tema central de la Biblia va a ser salvación, ese plan amoroso de Dios para la humanidad que estaba perdida. Bueno, y también queremos que aprendas hoy en este programa cuál es el propósito de esa palabra de Dios en términos generales, porque ya en los próximos programas vamos a entrar en esas características que tiene la palabra de Dios, que puede limpiarnos, que puede, bueno, diferentes cosas, pero queremos que aprendas el propósito de la palabra de Dios, y ya lo habíamos dicho hace 8 días, que estaba en 2 de Timoteo 3:15, y mi esposo lo leía, amor. 2 de Timoteo 3:15 dice de la siguiente manera. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 16, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tremendo, porque mire lo que dice la Biblia. El propósito de la palabra del Señor es que nosotros aprendamos. Sí, que seamos sabios. Que seamos sabios. Y dice ahí para un propósito, ¿no? Y para que alcancemos esa salvación, amor. Y la salvación viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces ese propósito de Dios se cumple cuando atendemos su palabra, porque al atender su palabra recibimos fe, y esa fe es para salvación. Amén. Y lo que Dios quiere y desea de nosotros, que nosotros utilicemos realmente la palabra como es, no que la acomodemos a nuestro parecer, porque a veces dice eso ahí, entonces, yo voy a acomodarla a lo que yo pienso, no es como nosotros pensamos. Son las palabras de Dios, el cual son útiles para redarguir, para corregir a aquellos que de pronto decimos, no, es que eso está bien, no, pero la Biblia dice otra cosa. Entonces, ella es útil para corregir, para instruirnos en justicia, para que nosotros seamos enteramente perfectos delante del Señor, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos alcanzar cuando nosotros vamos a la Biblia? ¿Sí? ¿Salvos por qué? Por fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es, entonces se cumple ese primer propósito. Y también hablábamos de que nos enseña, o sea que la Biblia nos da una advertencia, la Biblia nos da un ejemplo para que sirva de experiencia y guía, para que nosotros podamos obrar de esa manera. Entonces ahí es cuando aprendemos de una manera sabia
Y si lo hacemos sabiamente, no tenemos que esperar a vivirlo como en carne propia, que nos pase lo malo, sino que sencillamente podemos aprenderlo y no caminar de esa manera, sino hacerlo de una manera correcta. Entonces, esa palabra me va a enseñar, me va a advertir, mira, por ahí no es, por acá sí es. También va a redarguir, amor, y ese redarguir es que se convierta el argumento contra quien lo hace, o sea, se desvanecen los argumentos. Cuando la palabra habla, todo argumento Y es más cae. cortante que espada de dos filos. Cae todo argumento, toda fortaleza que en la mente cae. Ay, pero es que se puede uno recasar. Cae todo argumento porque la Biblia habla y penetra y cambia ese pensamiento y cambia ese argumento. Y también dice que corrige, y ese corregir es enmendar lo errado, es que advierte o reprende a alguien. Y veíamos, amor, en esta semana que la corrección es un camino de vida. Muchas veces necesitamos que sean enderezados los caminos y Dios usa eso porque nos ama. Entonces la palabra nos ayuda a corregirnos porque nos endereza. Bueno, si usted está torciendo un poquitico, enderécese un poquito. Mira, amor, que cuando el carro por lo menos se desalinea, tremendo, ¿no? Porque consume la llanta, se le dañan los rodamientos, es una cosa tremenda. A nosotros nos pasó y nos tocó luego arreglar un poco de más cosas. Comprar llantas. Entonces imagínate en la vida espiritual, cuando estamos cogiendo por un camino errado y la Biblia como que ¡pum! Lo alinea al grado que debe ir. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos que eso hace la palabra de Dios y que la amemos por eso. Y ella nos muestra, mire, también nos instruye, ¿sí? Nos da el conocimiento de la doctrina de Dios, de la doctrina de la verdad de Cristo, ¿sí? También nos ayuda a informarnos de todo cuanto Él ha preparado para la humanidad, ¿sí? También nos conduce a las reglas, a las conductas que nosotros debemos de tener como hijos de Él, como embajadores del reino. Nos muestra la conducta que debemos de tener. Ahora, también nos hace participantes de esa naturaleza divina, ¿sí? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, que nos hace partícipe en Él, en Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo número 3, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, a través de esa palabra, ya yo comienzo a ser partícipe de esa naturaleza divina. Uy, tremendo, porque eso es lo que más nosotros necesitamos, que se vaya esa naturaleza carnal, animal y diabólica, y que en realidad podamos caminar en esa naturaleza divina. Bueno, por eso en este tiempo es importante que tú puedas aprender. Mira esta hora que tenemos, este tiempo que tenemos de discipulado, de aprender doctrina. Es importante que no te pierdas este tiempo para que tú puedas conocer más de Dios, aprender más de la Biblia, retroalimentar tu vida, ¿sí? Y conocer todo cuanto Dios tiene para sus hijos, para nosotros, sus hijos, los embajadores del reino. Somos representantes de un reino el cual Dios te ha puesto a ti en este lugar, en este momento, para que tú puedas conocer eso, para que tú puedas aprender de su voz, de aprender de la palabra del Señor. Por eso no te pierdas ninguno de este tiempo, porque son tiempos especiales donde Dios nos enseña doctrina. Así que bueno, hemos aprendido bastante acerca de cómo se desarrolla la Biblia, de cómo se clasifica, de cómo es el contenido, de cómo es todo lo del tema de la Biblia. Y bueno, vamos a retroalimentar, o bueno, vamos a conocer qué tanto hemos aprendido en este tema, en esta clase de hoy, ¿sí? A través de este video que vamos a presentar. Y ahora, en tu programa de Discipulado en Casa, llegó el tiempo de afianzar los principios del reino. ¿Recuerdas qué tanto estamos aprendiendo hoy? Pongamos a prueba tus conocimientos. La Biblia es la palabra de Dios y para estudiarla correctamente debo comprender su organización. ¿Recuerdas cómo está organizada la Biblia? A. Versículos, capítulos dentro de los versículos y los libros dentro de los capítulos. B. Capítulos, libros dentro de los capítulos y versículos dentro de los libros. C. Libros, capítulos dentro de los libros y versículos dentro de los capítulos.
Si pensaste en la opción C, acertaste. Los traductores organizaron el texto para ayudar a encontrar partes específicas de la Biblia. El texto original se encuentra en rollos. Ahora una tarea para esta semana. Memoriza los nombres de los 12 libros históricos del Antiguo Testamento de la Biblia. Así, libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Esperamos que hayas afianzado los principios del reino visto en nuestra clase de hoy. ¡Hasta la próxima! Bueno, esperamos que hayas afianzado los conocimientos vistos en la clase de hoy y que también recibas esa tarea, amor, porque dejamos esa tarea de que aprendan cuáles son los libros históricos. Hace 8 días dejamos que se aprendieran los 5 libros del Pentateuco, por la ley de Moisés, y ahí estuvo esa pregunta allí para que... Bueno, esperamos que se lo hayan aprendido: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el Pentateuco. Ahora debemos aprendernos los siguientes 12 libros, que son los libros históricos. Bueno, a medida que vamos avanzando en este discipulado, ¿verdad? Vamos a ir dejándole tareas. No les habíamos puesto, la verdad, en otros días. Estamos avanzando ya con las tareas, así que vamos a poner tarea tras tarea. Pero la idea es que tú las puedas realizar, de que no sea, nosotros no te estamos viendo, pero lo más importante es que tú puedas aprender de eso, ¿sí? Entonces dejamos aprenderse los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? El Pentateuco, el cual, bueno, para ahora ya tú te lo tendrías que haber aprendido. Así es. Y en este día, en este tiempo de clase, te hemos dejado, aprenderte Juan 3:16, la promesa más grande, ¿sí? Que Dios nos ha dejado, ¿sí? Juan 3:16. Y también se añade, pues, la secuencia de los libros para que tú puedas aprenderlo, los siguientes libros. 12 libros. Ajá. 12 libros históricos que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para que tú lo puedas aprender. Entonces, durante esta semana te vas a aprender esos 12 libros históricos que nos relata en el Antiguo Testamento la palabra de Dios. Así es, y que al final, pues, de la clase de la Biblia ya tenga los 66 libros aprendidos, y que cuando tú digas, bueno, voy a buscar, sea... Y bueno, fácil. Y de hecho van a ser una de las preguntas que vamos a, valga la redundancia, a hacer o a preguntar ahí en ese aprendiendo, premiando nuestros conocimientos. Una de las preguntas que vamos a realizar, pues va a ser en esas. Entonces, para que tú puedas comenzar a hacer ese tipo de tareas que van a ayudarte para que al finalizar este tema, pues hombre, podamos desarrollar bien el cuestionario y el taller, pues, que se va a colocar. Así es. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que vimos en la clase de hoy, tenemos que entender, a manera de conclusión, que somos esos embajadores del reino y que es importante que nosotros conozcamos las leyes que nos rigen, porque ¿cómo vamos a ser unos embajadores que no conozcamos la constitución de ese reino? De verdad que no seríamos unos buenos representantes de ese reino. Es como el abogado. Es como un abogado que no sea abogado y que no se sepa la constitución de Colombia. Un abogado penalista y no se sepa el código penal. O sea, de verdad está desenfocado. Entonces, está en el lugar equivocado. Como buenos creyentes, hijos de Dios, embajadores del reino, ¿verdad? Pues tenemos que preocuparnos por aprender las palabras de Dios, de la constitución del reino. Así es, amor. Y además de aprender la constitución del reino, ese estudio de esa Biblia, de la palabra de Dios, nos va a permitir conocer a ese rey. ¿Cuáles son los pensamientos de ese rey? ¿Qué es lo que a él le agrada? Y además de ello, y al obedecerla, vamos a participar de los beneficios, pues, de ese reino, porque recibiremos básicamente ese reino, nos va a cubrir, nos va a dar protección, nos va a dar la seguridad, nos va a dar absolutamente todo si andamos y caminamos en esa justicia. Así que en realidad el que más beneficiado vamos a ser cada uno de nosotros al estudiar la palabra de Dios. La estudiamos para cada uno de nosotros. Es Dios que quiere hablarte a ti, a tu corazón, tener esa relación personal contigo. Así que pues les animamos para que en realidad la podamos estudiar. Bueno, vamos a terminar con un tiempo de oración, donde vamos a decirle a nuestro Padre que nos revele su palabra cada día y diariamente. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Señor, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Dios, gracias
por la oportunidad que nos diste, Dios, de poder, Señor, aprender tus palabras, de poder conocerlas, de poder atesorarlas, tenerlas, retenerlas, Dios, en nuestro corazón, Señor, que no seamos tan solo oidores, sino también hacedores de tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendigo a cada uno de los hermanos que se conectó, que estuvo a través de Facebook, de YouTube, de la radio. Dios mío, donde llegó esta palabra, Dios mío, declaramos que tú eres el que habla y tú eres el que, Señor Padre Celestial, haces de esa semilla, Señor, fruto, Rey de Gloria. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Padre, trae ese deseo, ese anhelo en cada uno de ellos, Señor, ese querer como el hacer, Señor, para que puedan querer, Dios, y avanzar, Señor, en el reino tuyo, Señor. Gracias por todo, porque tú eres fiel, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía, sino que cumple su propósito, Rey. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por todo, Rey. Amén y amén. Amén. Bueno, damos gloria a Dios en este tiempo de bendición. Bueno, queremos invitarle a los hermanos, vamos a invitar a cada uno de ellos, donde este fin de semana tenemos cultos muy especiales donde tú y yo podamos venir a la congregación. Amor, y se avecina unos días festivos, ¿sí? Que más que días santos, en realidad nuestra vida esté consagrada a Dios completamente, y pues aprovechando que es festivo, pues que puedas también participar de esas reuniones especiales que hay en el templo. Así es, entonces, bueno, y tenemos cultos especiales este domingo, donde es a las 8 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde, para que tú y yo podamos venir y gozarnos delante de la presencia del Señor, podamos gozarnos en su presencia, deleitarnos en su presencia y poder decirle: Dios, yo te traigo este tiempo y quiero apartar este tiempo para adorarte, para exaltar tu nombre y para bendecir tu nombre. Así que este tiempo domingo, vengamos todos juntos y gocémonos en la presencia del Señor. Y bueno, aquí extendemos y les esperamos con los brazos abiertos, y que Dios tome el control de tu vida. Y bueno, acá te esperamos. Así es, amor. Y bueno, también tenemos otra invitación especial, es que el primero de cada mes, domingo, a las 00 horas, bueno, no es domingo, creo que cae en jueves, a las 00 horas, 1 de abril, para que puedas estar en ese de madrugada. Y también la próxima semana, que se le conoce, bueno, como días santos y demás, pero bueno, en la tendencia del mundo, pero son festivos. Les decía que una invitación para que puedas participar ese jueves y ese viernes en 2 reuniones especiales, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, para que no te lo pierdas y puedas también estar. Recuerda que también el primer domingo de cada mes hay bautismos, así que puedas también, si no has dado ese paso de fe, también puedas participar, y ese día pues venir muy temprano para que puedas tomar como tal la enseñanza y también hacer parte de esa ceremonia de bendición. Bueno, y sin más, amor, pues bendecimos a todos y cada uno de los televidentes que nos estuvieron viendo en este programa. Esperamos que en realidad tu vida haya sido muy bendecida a través de esa enseñanza, y los esperamos en una próxima emisión del Discipulado. Bueno, que Dios me los bendiga, mis hermanos. Recuerde que estuvo con ustedes los líderes de Casa de Bendición, Daniel y Stephanie Reales. Que Dios me los bendiga a todos, a todos, a todos.